José Luis Leighton se llamaba, un amigo y hermano en el Señor, que me dio un consejo justo en un momento donde estábamos económicamente muy apretados. ¿Y por qué? Porque había pedido un préstamo para comprar una casa. Estábamos tan afligidos, vivíamos en tanta necesidad y sufría mucho para poder pagar ese préstamo todos los meses. Era ya los años 90, era muy difícil. Y como yo trabajaba en mecánica, en el taller no entraban vehículos, tuve que hacer otras cosas que era bien complicado. Y cada vez que tenía que llegar a fin de mes para pagar esa cuenta, era difícil juntar el dinero para conseguir. Fue una cuenta que pedí en una financiera en los años 90. Ya tenía mis 2 niños, eran muy pequeños, y vivía en un lugar bastante humilde. Y este hermano mío que vivíamos juntos en ese mismo lugar, él también con su familia, me decía por qué estaba tan triste. Ahí yo siempre juntando los pesitos y todo, él me dice, hermano, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y José Luis Leighton me dice esa palabra y yo, ya gracias hermano, le digo yo, y empiezo a meditar. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y ese verso lo tomé desde entonces, ya todos han pasado tantos años ya, casi 30 años, 25 y algo de años, como una regla, como un consejo que me ha durado toda la vida en cuanto a la economía. Hoy nos toca ver el capítulo 10 de Proverbios. Y el verso que él me decía está justo acá en este espacio, el verso 22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Otro texto dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ello preocupación. Así que al comenzar a compartir con ustedes esta palabra, vamos a hablar de varios pensamientos. Proverbios, el capítulo 10, nos empieza a hablar varios pensamientos en los versículos. Estos refranes que vamos a escuchar, estos proverbios, son como una concentración de pensamientos. Es bien interesante. Por eso es difícil colocarle un título, por ejemplo, a los 32 versículos que vamos a leer, porque hay varias ideas. Parece que uno hace una enseñanza o una predicación de este capítulo, pero son varias enseñanzas en los mismos 32 versículos. Por eso, de aquí en adelante les vamos a hablar de varias de estas ideas, de varios versos. No se los vamos a poder explicar casi digamos, verso por verso, porque va a ser muy largo. Pero sí les vamos a hablar de pensamientos que vamos a encontrar aquí. El primero que les he hablado tiene que ver con la administración económica, tiene que ver con la finanza, tiene que ver con los recursos, tiene que ver con el trabajo. Es lo primero que les vamos a compartir. Así que, antes de seguir, para que Ana les salude. Que el Señor les bendiga. Una vez más estamos aquí para compartir la palabra del Señor, Sí. y que ella nos siga ayudando y dándonos estos consejos, esta sabiduría, Sí. de parte del cielo. Oramos al Señor. Amén. Amado Dios, gracias te damos. Señor, hoy día nos toca compartir la palabra en el capítulo 10. Señor, y comenzamos con este versículo que cambió nuestra vida. Conocer tu palabra cambia nuestra Así vida, es. Señor, porque conocemos, Señor, de verdad, cuando la bendición viene de parte tuya, oh Señor, o estamos afligidos, sufriendo, porque, Dios mío, no hay una bendición verdadera. Señor, ayúdanos a ver tu verdad, ayúdanos, Señor, y aconséjanos a través de tu palabra, te lo rogamos una vez más. En el nombre de Jesús, Señor, abre nuestros oídos espirituales y que esta palabra se asiente en nuestro corazón. Sí, sí. Cree fundamentos, Dios mío, que produzcan paz, vida, Señor, abundante en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. ¿Saben? En uno de los comentarios que leíamos, de los varios que a veces leemos antes de cuando tenemos que compartir con ustedes esta palabra, uno de los profes decía que es muy importante entender que los proverbios, o Eclesiastés, Santiago, ¿verdad? Que son libros de sabiduría, no son simplemente enseñanzas
que es para que nosotros nos comportemos como algo secular, algo normal, consejos al aire, dichos bonitos para que podamos vivirlo y nos vaya mejor. No es así. Harry, me parece se llamaba el señor que dice esto, sino que en estos proverbios, en estas palabras, encontramos un camino hacia la santidad. El hecho que estemos pidiendo y practicando estos versos, digamos, estos proverbios, estos dichos cortos, son como nos va pavimentando el camino hacia la santidad. Así que en la medida que nosotros comemos y nos nutrimos de esta palabra, vamos a ser más santos. Y recordarles que no nos olvidemos que el discípulo tiene que ser más santo. Y esto y cuando uno ve y compara este dicho con lo que vamos a ir escuchando, de verdad que en la medida que aplicamos más esto, nos vamos acercando más a cómo es Cristo, a cómo siente Cristo, a cómo Él actúa en los diferentes roles que tiene el Señor. Recuerden que Cristo también fue hijo, también fue hermano, también guió a otras personas, tenía un carácter, también fue contradecido, también Él habla mucho. Y una forma de nosotros ser más Cristo, ser más imagen de Cristo, es aplicar estas palabras. Así que es interesante. Amén. Ahora, volviendo a ese consejo que me dio mi amigo José Luis Leito, mi hermano en el Señor, cuñado era él, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Cómo nosotros vamos a administrar? Si nosotros, Dios nos pone recursos en nuestras manos, si nos da un trabajo, o si tenemos, por ejemplo, en el caso que él me aconsejaba, yo tenía un proyecto de vida, comprar una casa. Y para comprar una casa yo tenía que tener una cierta cantidad de dinero en el banco en esos años. Y la forma más rápida de conseguirlo era pedir un préstamo. Y lo pedí. Una cantidad, era como 600,000 pesos. Imagínense esa cantidad en los años 90. Y cuando él me dijo eso, yo estaba sufriendo. Y ese verso me trajo tanta paz, me trajo tanta tranquilidad. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Todas las cosas que vienen del Señor en lo económico, en lo espiritual, tienen que traer lo que es Dios. Dios mismo es paz, es libertad, Dios es gozo, su presencia en nosotros. Cada vez que nosotros estamos en momentos así espirituales, estamos en oración o estamos en el Señor, sentimos una libertad, una paz, una tranquilidad, una alegría, un gozo. Pero esas cosas produce la presencia del Señor. Entonces, cuando uno toma o actúa en presencia del Señor, hay una bendición, interesante bendición. Entonces, ¿qué pasaba en mi corazón y en mi mente? Estaba afligido pagando cada mes ese préstamo, a veces el trabajo no me daba para pagarlo, y me llevó a tomar una decisión ese verso, y la tomé. Le dije, Ana, ¿sabes, Ana? Estamos puro sufriendo, estamos pasando escasez. Y dije, nunca más voy a hacer pasar hambre, necesidad de hacer sufrir a la familia. Fue una de las frases que me dije, y conversamos con Ana. Así que si Dios quiere darme una casa, Él me la va a dar en el tiempo que Dios quiera. Claro que ojo, que cuando leamos otros versículos, también Dios va a bendecir el trabajo. Tenemos que trabajar. Las cosas no nos llegan a la casa, aunque a veces hay milagros, por supuesto. Pero no es la regla. Los milagros no son la regla en lo económico, hay que trabajar. ¿Y qué hicimos con Ana? ¿Te recuerdas, Ana? Fuimos. ¿Qué es lo que más quieres? Ella decía, me gustaría tener un refrigerador. Un frío, como dicen acá en Valparaíso. Una nevera, dirán en otros países. Y lo fuimos a comprar al contado, me recuerdo. Y en esos años el que no hacía hielo arriba, estaba recién apareciendo, era un italiano. Y lo compramos al contado. Es lo que ella quería. Y yo también me di un placer. Ella tenía su gozo, yo también quería el mío. ¿Y cuál era mi gozo? Tener una televisión. Porque teníamos una en blanco y negro que había que pegarle ahí para que vieran algo, uno que otro canal se veía. Y compramos una tele en esos años que era la Sony Trinitron, pantalla plana, sonido estéreo. A los hombres nos gustan a veces la tecnología, y la compré. Y ahí estábamos en colores viendo ahora, escuchando sonido estéreo, pantalla plana. Y ella con su refrigerador. No teníamos muchas cosas que echarle adentro, pero ahora duraba más la margarina, la carnecita, algunas cositas que le empezamos a echar de a poco, en la medida que iba mejorando la economía. ¿Y qué más? Nos quedó plata. ¿Qué? Lo que nunca habíamos hecho en esos años con los niños chicos, vacaciones. Y teníamos un cacharro y nos fuimos de vacaciones. Conseguimos una carpa por ahí,
y con mi amigo Osvaldo, saludos Osvaldo, y nos fuimos con Víctor Hugo, me acuerdo, a ese paseo, a Rapel. Me acuerdo siempre que en un restaurante, como tenía plata, le compramos un pescado a los niños allá en San Antonio sin espinas, con papitas fritas. ¿Sabe que nunca se nos ha olvidado esa primera vez, que de las veces que hemos podido salir de vacaciones? Han sido muy pocas en realidad, pero esa vez fuimos y comimos en un restaurante, me acuerdo, una comida rica, un pescado. Yo me acuerdo que deseaba comer locos con mayonesa. Oh, señora, así que nunca había comido, no sé si he vuelto a comer, pero la bendición de Jehová es la que enriquece. ¿Hace cuánto que tú no te das? Estamos en un tiempo muy complicado, de pandemia, de sufrimiento, pero hay momentos que debemos ponerle más color, más gozo, más alegría a nuestra familia. Un gusto, darle un pequeño gusto. La bendición de Jehová nos enriquece. Y podríamos aquí entender que en este contexto de que es alegría, es gozo. Darle alegría a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo. Comprar algo rico. ¿Qué falta en la casa? Poder ahorrar. Que ese es el punto. ¿Cuántos de ustedes, como yo en esos años, hemos tomado decisiones para tener una empresa, invertir dinero en alguna cosa, cambiarnos de trabajo, invertir en arreglar la casa? ¿Cuántas cosas hemos hecho y nos ha hecho preocuparnos y estar tristes? Aquí está el consejo. Ahí está el consejo, ¿cierto? En este contexto de este pensamiento, primer pensamiento de la economía, de la administración, del trabajo, del verso 22 nos vamos a saltar al verso 4. Siguiendo la línea de pensamiento, dice ahí: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Dios nos va a bendecir, sí, pero tenemos que trabajar. La mano laboriosa, la mano que es responsable, las personas responsables, laboriosas, ordenadas, disciplinadas, son bendecidas. Hay gente que aprende a ahorrar, que es ordenada con sus finanzas, con su salud, con su casa. Esas cosas nos enriquecen. Se dan cuenta que cuando aquí, por lo menos en este contexto, no solo se refiere al tema dinero, ¿verdad?, sino que se refiere a la vida íntegra de nosotros. La mano negligente, la mano negligente, los irresponsables van a ser empobrecidos. Así que a veces uno dice: ¿por qué me va tan mal? ¿Por qué no me dura nada la plata? ¿Por qué todo lo que gano lo recibo en saco roto? Comience a analizar cuánto gasta, cómo invierte su tiempo, cómo actúa cuando está bien. Y me hace recordar José, cuando le interpreta el sueño al faraón, que iban a venir vacas gordas, iban a venir en un tiempo, iba el trigo crecer de una manera hermosa, pero luego iban a venir unas vacas flacas y el trigo iba a ser feo, y como que todo el tiempo de abundancia se iba a comer, o sea, el tiempo de escasez se iba a comer el tiempo de abundancia. 7, imagínense, nombra 7, algo que significa completo, íntegro, total. Hemos estado a veces en nuestra economía súper bien, y los más ancianos me pueden quizás encontrar la razón en esto, de que siempre ha sido cíclica las inflaciones, las recesiones, por lo menos en Chile. Hemos visto que hay un tiempo, como una década, que está todo bien y de pronto algo pasa y es afectado, todo se desinfla. Pero la gente que es diligente, que aprendió a ahorrar, que aprendió a tener varias cuentas donde puede guardar e invertir su dinero, cuando llega en ese tiempo de escasez, así fue el consejo de José al faraón: haga un depósito donde guardemos toda la abundancia, cosa que luego cuando venga la escasez no nos falte, porque los chilenos somos buenos para comer, buenos para andar con linda ropa, buenos para gastar toda la abundancia. Acá, por ejemplo, el 10%, ¿cuánto hemos ahorrado de eso? Cuando estuvo bueno el trabajo, ¿cuánto ahorramos? ¿O nos gastamos todo el dinero? ¿O nos gastamos toda nuestra energía? Cuando tuvimos buena salud, ¿la cuidamos? Cuando tuvimos tiempos de bonanza, tiempos excelentes, Dios nos habla a que seamos diligentes y ahorremos, cuidemos, ¿verdad? Para no ser pobre, porque mucha gente que ha estado súper bien, usted la va a ver en pobreza.
Y usted tiene que conocer ejemplos como yo. Gente que tuvo vehículo, tuvo trabajo exitoso, hizo una tremenda casa, y después ya al final no sabía cómo mantener esa tremenda casa. Ese vehículo caro que compró le costó tan caro que comprarle repuesto ya era difícil. No vivió su realidad económica, se fue muy arriba, y cuando estuvo bien, después vino el tiempo malo, no pudo contener ni sostener todo lo que compró, todo lo que invirtió. Así que cuidado. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Siempre van a haber tiempos, vuelvo con la misma idea del verso anterior, va a haber verano económico, verano de salud, verano en relaciones humanas, verano en los trabajos, van a haber tiempos buenos, así que recojamos. Pero si hay tiempos buenos y estamos dormidos pensando que no va a venir nada malo después y nos relajamos, aquí dice, es hijo que avergüenza. Hijo que avergüenza. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Y aquí ya entramos a otro tema ya, hablando de la boca. Pero cuando habla de la palabra bendición sobre la cabeza del justo, nosotros vamos muchas veces a recibir los frutos de nuestros actos. Un acto de justicia es ser diligente en el trabajo, es ser correcto, como vamos a leer aquí en estos siguientes versículos, en todas las cosas. Pero si somos personas violentas, que nos quejamos, que queremos hacer que todo sea justo con nosotros y queremos imponer esa justicia de que sean todos correctos con nosotros, si guardamos rencor, dice, se nota en nuestro hablar, la violencia cubrirá la boca de los impíos. Así que hay dos, que es interesante porque siempre nos va a colocar estos caminos. Justo, hablar bien, ser bendecido, injustos, impíos, perversos, boca con violencia, con reclamos, con quejas. Amén. Hablando de la administración, también el verso 26 dice, como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. ¿Cómo sale ahí en esa versión? 10.26. El 10.26. Ahora dice, nunca emplees a un perezoso, pues te irritará como el vinagre irrita la boca, o el humo irrita a los ojos. Irritable, una persona que molesta. La característica del perezoso es que aunque tenga trabajo, como la esencia mismo del perezoso es no hay esfuerzo, aunque tenga trabajo lo va a hacer mal. La palabra del Señor también me recordaba cuando Jesucristo él buscó a discípulos. Él buscó a personas que estaban con trabajo, no buscó a personas que estaban desocupados. Las personas perezosas les gusta ocuparse en lo que a ellos les gusta, hacer nada. O sea, entonces eso significa que cuando aún tengan trabajo, pueden ir a sacar la vuelta. A sacar la vuelta irregularmente, llegan atrasados, es irritante. La palabra del Señor nos enseña a nosotros a no ser perezosos y como cristianos a estar ocupados, porque es la forma que Dios quiere. Se desarrolla carácter, se desarrolla personas que son responsables. Cualquier persona que va a dar trabajo, lo mínimo que requiere es que sea que llegue a la hora, que sea cumplidor, diligente, que sea diligente en su trabajo. Cristo quiere que nosotros no seamos perezosos. Una de las cosas que también habla este capítulo 10 y está ahí en el verso 1, dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. ¿Cuántos hijos sabios de verdad alegran el corazón? Y esto está hablando, este versículo habla de la familia, está hablando del padre, está hablando del hijo, está hablando de la madre.
un hijo sabio que alegra el corazón porque ha aprendido la sabiduría dentro de esa familia. Esa familia está para darle principios, para darle valores, para enseñarle la palabra del Señor y que su corazón pueda ser enfocado y dirigido a través de la palabra del Señor, cosa que traiga alegría. Pero dice, el hijo necio es tristeza de su madre. Hay ejemplos que vemos en la palabra del Señor, está el ejemplo de Caín, la tristeza que les trajo a sus papás, Adán y Eva. Me acordaba de Sansón, un juez, pero este hijo le trajo mucha aflicción a sus papás porque buscaba cosas que no debía en otros lugares, no se casó con una mujer de su pueblo y su vida fue un desastre. De verdad que cuando el hijo necio es tristeza, no por falta de consejo, sino porque es indiferente a los consejos del papá. Eso hay que remacharlo mucho. El discípulo en su santidad tiene que ser un discípulo que escucha y hace instrucciones. Cuando Salomón escribe o traduce la palabra necio a la Biblia, justamente lo que tú dices, no quiere hacer caso a las instrucciones, es rebelde a las instrucciones, decide, le están diciendo que por acá se hace, no, quiero ir por acá. ¿Cómo se puede decir eso? Una persona que es rebelde, ¿verdad? Y como estamos hablando de Salomón, este muchacho Salomón vio algo que pasó en su familia, con un hijo mayor, ¿te acuerdas? Salomón, él es su hermano, hijo de David, el hijo mayor. ¿Te acuerdas que abusó? Ah, sí, pero mira, vamos a ver un poquito. En el otro verso de más allá, habla de este hijo. ¿Sabe que me recordaba también del ejemplo del hijo pródigo? El pródigo, el hijo. También. Ese papá salía a verlo todos los días. ¿Saben que al final las cosas que hacen nuestros hijos causan profunda tristeza al corazón de los padres, afecta emocionalmente la vida de los padres, entristece no solo algo superficial, sino de adentro. Nosotros tenemos 2 hijos que muchas veces hemos sufrido alegrías y muchas veces tristezas. Penas, amarguras. Exactamente, entonces entendemos esta palabra del Señor que dice, el hijo sabio alegra. Qué es lindo cuando el hijo obedece, cuando se dejan guiar por los padres, cuando toman el consejo y las cosas les resultan bien, porque eso es lo que uno anhela. Pero cuando el hijo es necio y decide no obedecer, no escuchar, ser un burlón a veces de los consejos, es una tristeza tan grande. Entonces, pero ¿sabe cuál es el consejo a ustedes, padres? No dejar de hacer esta voluntad de ir diciéndole a sus hijos lo que está bien, lo que está mal, de que si sus caminos se están torciendo, ahí está usted, con el consejo de la palabra del Señor. Escuchábamos esta semana a una hermana y yo me alegraba mucho el corazón de que hemos sufrido con ella, hemos orado con ella y ella siente que en este tiempo a su hijo lo está viendo orar, que quiere organizar su vida, su situación. Entonces eso son cosas, alegría, paz, gozo para esa madre. Exactamente. Entonces le damos gracias al Señor, pero como madre ella está siempre ahí. Cuando puede dar el consejo lo da, pero también otra cosa que hay que hacer es estar orando. Así es. Que Dios toque el corazón de nuestros hijos, porque cuando son niños es como un poquito más fácil, pero cuando ya son adultos tenemos que seguir muchas veces que los hijos entren en vereda. El otro versículo, el versículo 10, cuando tú me estabas hablando, dice, el que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. En esta versión, que la versión actual, dice, el engaño causa muchos problemas y la imprudencia lleva a la ruina. El engaño. El que guiña el ojo está haciendo como una actitud de complicidad con la otra persona y en otras palabras está como haciendo la vista gorda de algo no bueno, se está haciendo cómplice en realidad. Y esto, la palabra del Señor
habla de un ejemplo. El de atrás paga. Habla de un ejemplo doloroso de una familia conocida por todos nosotros. David tuvo varios hijos de varias mujeres, y su hijo mayor, que se llamaba Amón, se enamoró de su media hermana Tamar. Y un día él, haciéndose pasar por enfermo, le dijo al padre que la hermana le llevara la comida a su cuarto, a su pieza, y lo atendiera. Entonces él se sentía enfermo de amor por esta hermana. El príncipe con la princesa. Pero sus sentimientos no eran buenos. Y este hermano, o el medio hermano, tomó por la fuerza a su hermana Tamar y la mancilló. Entonces la violó prácticamente. Y ella le decía que no lo hiciera, porque si se la pedía al papá, el papá se la podía dar como esposa, pero él no tenía como buenos sentimientos, deja ver. Y lamentar que es triste que pasen esto en las familias, hermano. Si uno se puede dar cuenta, en las familias suceden cosas terribles, súper fuertes. Y en las familias de la Biblia no son la excepción. Entonces, ¿qué sucedió con esta hermana? Que quedó humillada, una princesa que estaba, ¿verdad?, mancillada. Y resulta que esta mujer, Tamar, tenía un hermano que se llamaba Absalón. Y este hermano tomó venganza, porque vio que su padre, la reprensión que le hizo a su hijo, no fue de acuerdo a lo grave que él había hecho. Lo reprendió David, pero sus palabras no fueron tan fuertes, ni la corrección fue tan severa. ¿Sabe que hay cosas que suceden en nuestro hogar, en nuestra familia, que muchas veces necesitan una reprensión bastante dura o medidas más drásticas? Y en este caso David no las tomó, y fue un resentimiento para el corazón de Absalón, tanto así que duró 2 años este resentimiento que se guardó dentro de su vida, hasta que mató a este medio hermano Amón por lo que le había hecho a su hermana Tamar. Absalón, vemos que fue un hombre que guardó rencor. ¿Por qué? Porque no fue lo único que hizo contra su padre. Los hijos pueden ser, a lo mejor, el primero Amón era el príncipe, el heredero de todo, pero hermano, a veces pueden ser nuestro hijo el chiche de nuestra vida, pero ellos necesitan ser corregidos. Chiche, joya, el florerito, así, para una madre. Entonces, pero ellos necesitan ser corregidos. Desde pequeños los niños necesitan ser corregidos. Mucho más cuando nosotros tenemos la palabra del Señor y sabemos lo que es verdad. No podemos torcer la palabra del Señor si ella nos dice que nuestros hijos están haciendo algo de maldad, pecaminoso. La palabra del Señor no va a ser cambiada por algo que esté haciendo nuestro hijo preferido, regalón. Entonces tenemos que ser veraces, justos con esta palabra del Señor que se nos está haciendo enseñada. Dice, el que guiña el ojo acarrea tristeza. ¿Cuántas veces quizá alguno de nuestros hijos siente que hemos sido cómplices y a ellos no les ha gustado quizá la forma que hemos corregido, y lo malo que eso lo toman como una forma, sí, no salí tan mal parado de esta. Lo toma como una regla de vida. Vuelve. Y esto se vuelve a repetir después, porque vio que la sanción no fue grave. Entonces dijo, no, si no fue para tanto. Esa es la conclusión que está en la mente. Entonces esa es una regla de vida. Entonces, que el Señor nos ayude. Dice, el que guiña el ojo acarrea tristeza. Si nosotros somos padres de este corte, que somos cómplices, tarde o temprano esto va a caer sobre nosotros y nos va a acarrear mucha tristeza. Dice, y el necio de labios será castigado. Esta versión dice, y la imprudencia lleva a la ruina. Que el Señor nos ayude. Estos versículos nos hablan también de la familia, cómo nosotros hacemos las cosas en nuestra familia. El verso 8 dice, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios
caerá. Nosotros vemos que de la abundancia del corazón habla la boca. Y dice que el hombre necio de labios, un hombre o mujer también, que como que deja todo lo que... es como una fuente que desborda cosas, los labios, sentimientos, emociones, buenas o malas, alterados o no alterados, con llanto, con risa, con rabia. Entonces dice, el necio de labios caerá, pero el sabio de corazón, el sabio es también comparado a un hombre prudente, un hombre que se cuida en su forma de hablar, en su forma de actuar, porque dice que es sabio de corazón, y hemos aprendido que en el corazón donde está la conciencia, donde están los pensamientos, donde está ¿cómo es esto? La voluntad. La voluntad. Las decisiones. Exactamente, ahí el corazón recibe mandamientos. Ese es un corazón que prácticamente está bajo esos principios del Señor, y comienza el hombre a vivir de una forma distinta, con más integridad, con más pausa, también un hombre con más pensando las cosas que va a hacer, las decisiones que va a tomar, la vida como la vive. Que el Señor nos ayude, porque hacer de hombres y mujeres de corazón sabio que reciben esos mandamientos, porque si somos necios, caeremos. Somos rebeldes al consejo, rebeldes a la instrucción, ¿verdad? Caeremos, ¿verdad? Eso es cuando ocupa la palabra necio, y que muchas veces en nuestro andar tenemos a veces ciertos momentos de necedad, de no quiero hacerlo, quiero irme por allá, aunque todos me dicen que vaya por acá. Uno actúa con esa falta de esa rebelión. Bueno, siguiendo con esta pauta, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, y Dios bendiga sus vidas porque están recibiendo los mandamientos del Señor a través de estos textos, a través de estos pensamientos. De verdad que el Señor está actuando. Más el necio de labios caerá. Y aquí queremos hablar un poquito, entrar también cuando habla de los labios, ¿verdad? El verso dice, y comienza también aquí en este capítulo a hablar, como hemos hablado de la familia, hemos hablado de la finanza, de la bendición, ¿cierto? De cómo administrar mejor. Comienza también, hay varias ideas que no las vamos a poder tomar todas. Ojalá usted en su casa lea otros versos, porque hay otras ideas más, que sería muy largo poder hablar de las otras ideas que están en los otros versos de este capítulo, que son muy maravillosas también, y hay que dedicarle su tiempo. Y nosotros queremos ir terminando con el tema de la boca, con el tema de los labios, con la forma de hablar. Entonces dice el 10, el 11 dice, manantial de vida es la boca del justo, pero la violencia cubrirá la boca de los impíos. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para la espalda de los faltos de cordura. Los sabios guardarán la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. ¿Qué quiere decirnos cuando nuestra boca es manantial de vida? Que nuestra boca, que nuestro hablar sea vida, que sea frutos, que sean alimentos, que nutran a la gente, que la gente quiera escucharnos, que quiera pedirnos un consejo, porque ve que nuestro hablar es un hablar que produce vida y no muerte. Al justo le pasa eso. Pero también a veces estamos con argumentos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros sentimientos, de rabias, de como decía Ana, de este joven, junto a amargura, y su continuo hablar era violencia. Dice que esa violencia la va a cubrir la boca de los impíos, de los perversos. Por eso estamos llamados a ser santos discípulos del Señor, y es bueno que nos estemos analizando qué nos quita esa santidad. Es cómo hablamos, cómo corregimos a nuestros hijos, como hablando Ana, cómo hablamos con nuestro matrimonio, cómo hablamos en el trabajo, qué hay en nuestra boca, ¿verdad? Recuerden de toda la influencia, de todo lo que escuchamos y de todo lo que vemos, 2 oídos, 2 ojos, pero una lengua.
cómo hablamos. Y eso va a depender de lo que recibimos, de lo que nos llenamos. Ahora, el labio del prudente es un ejemplo. Si soy prudente, voy a hablar sabiduría. Se va a encontrar sabiduría en un labio de los prudentes. Ay, dice Salomón aquí, más la vara es para la espalda de los fartos de cordura. Las personas que son tan... no miden las consecuencias, van a ser siempre corregidas. No es bueno que siempre estemos siendo golpeados por hermanos, que siempre nos estén disciplinando, siempre con la cabeza a la muralla, a la esquina otra vez, o los voy a equivocar. No, no es bueno andar de porrazo en porrazo. Escuchemos, obedezcamos al Señor. ¿Ya? Los sabios guardarán la sabiduría, que eso es importante. Por eso, si nosotros se me olvidan las cosas, anótelas, grábelas, para ser más sabios. Hagamos esfuerzo sobre eso. Pero dice que la boca del necio es calamidad cercana. Estábamos comentando, o viendo videos, mejor dicho, acerca de esta gran explosión de Beirut, que dejó una calamidad. Rompió vidrios de los autos que iban pasando, de los edificios, veíamos niños caerse, una calamidad. ¿Podemos nosotros ver cómo hablamos, que nuestra boca se puede transformar en una calamidad a ese nivel? Cuando comentamos cosas fuera de contexto, no sabemos todo lo que está pasando o nos dejamos guiar por nuestros sentimientos. La boca de la boca del necio, del que no quiere recibir corrección, es calamidad cercana. La obra del justo es para vida, más los frutos de... más el fruto del impío es para pecado. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. El que propaga calumnia es una persona que no escucha instrucciones. Y el mundo se mueve a través de las calumnias, es cosa de ver matinales, cosa de ver comedias, es cosa de ver noticias. ¿Y qué noticias más se escuchan? Son las que siempre están calumniando una situación, hablando mal de algo, burlándose de una situación. Y a nosotros nos gusta muchas veces estar ahí escuchando esas cosas. Nos entretiene, nos hace reír. Y cuidado, ¿por qué? Porque en este verso dice, el que encubre el odio es de labios mentirosos. Muchas veces nosotros conocemos situaciones de guerras, de peleas entre personas, y no es para nada. Uno comienza como a mirar, ¿cómo decirlo? A ver, ocupa el verso, la frase que sigue. Viendo situaciones de odios entre hermanos, entre familiares, uno como que no es tan preocupante. Y lo que me preocupa a mí de este verso, cuando uno encubre, dice que es de labios mentirosos. ¿Cuántas veces nosotros, como decía, el que guiña el ojo, estamos encubriendo situaciones de odios, de odiosidades entre familiares, entre amigos, entre hermanos? Y es más, al encubrir eso, vamos propagando, dice aquí, calumnia. Dice que es necio este verso, el 18. El mentiroso disimula su odio y el bruto propaga chismes. Ay, Señor, ya, y con ese texto. El 18 que dice, los mentirosos no muestran su odio, como son mentirosos. Pero los tontos todo lo cuentan. Ay, Señor. De verdad, ¿cómo puede haber eso? Y Salomón nos habla magistralmente aquí esto de que cuidado con nuestro corazón, examinémoslo si tenemos odio o escuchamos de otros odios. El cómo comentamos nuestro corazón y cómo comentamos las otras situaciones. Cuidado, precaución, dice el Señor aquí. Y en las muchas palabras, este es un texto que también es magistral, en las muchas palabras nos falta pecado, nos falta que nos equivoquemos, tanto que hablamos. Por eso esta frase tan repetida que decimos, oiga, escuche bien, por eso tiene 2 orejas, oiga, vea bien primero, cerciórese bien. Estas noticias del Facebook que a veces uno comenta o habla y no ve las fuentes y tomamos situaciones que son mentiras, pero como verdad. Una vez escuchaba una frase que decía, mientras la verdad se está poniendo los zapatos, ya la mentira ha dado 7 vueltas al mundo. Somos más propensos a escuchar
las cosas que no son correctas, las cosas que no son verdad. Nuestra humanidad, dice, mas el que refrena sus labios es prudente. En las muchas palabras nos falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. No nos dice que no hablemos, sino que aprendamos a hablar. Por ahí muchos filósofos y pensadores elogian el silencio. Pero saben, también hay una frase que dice que el silencio, ¿cómo es la palabra? El silencio otorga. Muchas veces nosotros no hablamos, no comentamos, porque no nos queremos exponer, y a veces somos cómplices con nuestro silencio de muchas cosas. El que habla se expone, el que habla su corazón es revelado a veces. Por eso en todos estos textos que habla de los labios, de la boca, nos habla de hablar con prudencia, pero con prudencia, no quedarnos callados. Cristo Jesús, si hubiese sido un hombre silencioso, ¿qué hubiésemos aprendido? Jesús el silencioso, pero él un hombre que hablaba, que enseñaba, que predicaba, que opinaba. Amén. Estamos aprendiendo de ser como él. Señor amado, plata escogida es la lengua del justo. El justo, somos justos por la sangre de nuestro Señor. Dice que es como una joya su lengua. Es algo precioso su lengua. La gente, cuando hablamos, damos esa sensación que nos quieren escuchar. Las palabras justas vale mucho, sale esta versión. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Nuestra boca también debe ser una boca de paz. Apacentar, cuidar, proteger. Y para eso hay que hablar. La boca del justo. ¿Cuántas veces ustedes en los textos que hemos leído han escuchado la palabra la lengua del justo, la boca del justo, el hablar del justo, los labios del justo provocan esto? Más la boca del impío provoca esto otro. La boca del necio provoca este otro. Más la boca de los que no quieren recibir corrección, dice, mueren, más los necios, dice, mueren por falta de entendimiento. Vamos a la muerte, que nuestra misma boca nos está llevando a la muerte, tanto que hablamos de enfermedades, tanto que hablamos de las cosas malas, tanto que hablamos de los otros mal. ¿Qué estamos provocando alrededor de nosotros? Una muerte espiritual, una muerte del alma, una muerte de la esperanza, una muerte de nuestra fe, una muerte de nuestra paz. Ayúdenos al Señor a meditar esto. Sí. Y finalmente, los últimos dos textos, 31, hay tanto que hablar los textos que siguen, pero vamos a terminar acá. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua de los impíos no habitará la tierra. La boca del justo producirá sabiduría, más la boca del justo produce otra vez. La boca del justo produce. ¿Qué producimos? Sabiduría. La gente que escucha a un justo está aprendiendo a ser santo, a ser correcto, a escuchar los mandamientos. Cada vez que, o nuestra boca solamente los chistes nomás, somos una boca que cuenta chistes. Somos una boca que vive hablando de juicio, reprende. Una boca, somos jueces con nuestra boca. ¿Qué provoca nuestra boca, nuestro hablar? Aquí dice sabiduría. Más la lengua perversa, dice que tiene un fin, será cortada. La boca perversa. ¿Y qué es lo que es interesante? Que a veces en nuestras acciones, nuestro hablar, cuando hablamos mal, la gente ya no nos quiere escuchar, porque escucha vinagre, escucha humo, escucha palabras que enferman, palabras, quejas. ¿Qué está hablando este padre con su familia? Madre, ¿qué es lo que habla usted en su casa? Hijos, ¿cuál es tu conversación con tu papá? Con tus padres. En el trabajo, donde quiera que Dios nos lleve. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los perversos solo habla perversidades. Aquí en esta Biblia de Dios, palabra de Dios para todos, dice: el justo sabe decir lo que agrada, los perversos solo hablan porquerías. Hay basura en nuestro hablar, cosas que no tienen provecho. Es tóxico nuestro hablar. Hay harto ejemplo que dice: aléjate de los tóxicos, aléjate de los venenosos. Y quizás ese sería un gran llamado. ¿A quién estamos escuchando?
es bueno apagar, es bueno, hay muchos predicadores que hablan mal de otras iglesias. No los escuche, porque usted está siendo una persona que está comiendo veneno y que después cuando vea errores en lo otro, en vez de ser una boca de paz, que apacienta, que fortalece, que edifica, va a ser una boca condenatoria y va a condenar a su familia, va a ser un juez bonito, va a querer ser dueño de la verdad, va a ser sectario con su forma de hablar y la gente que lo escuche no va a querer escucharlo. Aquí dice el que habla lo que agrada. La gente espiritual va a escuchar a gente espiritual, a gente de vida, no a gente de muerte, ¿verdad? Así que es importante seguir meditando. El Espíritu Santo nos puede seguir inspirando a seguir reflexionando en estos textos. Hasta aquí podríamos llegar, ¿verdad? Amén. Que el Señor les pueda bendecir. Recuerden que los proverbios nos están llevando a un camino de santidad, discípulos del Señor, a ser como Cristo. Amén. No sé si usted tiene un comentario más final. Simplemente me acordaba cuando leía del hablar, muchas veces hay gente que es tan venenosa lo que habla, uno dice, oye, ten cuidado con morderte la lengua. Es tanto veneno que destila, a veces que morderse la lengua va a morir. Pero que el Señor nos ayude a ser una fuente de bendición y nuestro hablar exalte a nuestro Señor. Exacto, sí. Y que sea como un manantial de vida. Así es. Manantial de vida nuestro hablar. Amén. ¿Oramos? Oramos. Gracias, Señor Jesús, te damos por esta tu palabra, Es, Señor. Gracias por esta familia, Gracias, Señor, por estos mandatos tuyos. Creemos, Señor, que nos acercan a la santidad, Señor. ¿Cómo Dios mío, practicar santidad, Señor? Amén, vivir Señor. para ti en la forma práctica, Señor. Amén, Gracias Señor. te damos por tu hermosa palabra. Amén. Bendícela, bendiga a aquellos, Señor, que estamos aprendiendo Señor, de estamos ti. aprendiendo, Gracias, Señor. mi Señor, por esta Gracias, luz Padre. maravillosa. Bendice, Bendito Señor, eres. tus hijos, tu pueblo y aquellos que quieren, Señor, seguir tu palabra. Amén, en el Señor. nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios.